Ajusté el micrófono, pero la estática persistía. Un sonido bajo e intermitente que se filtraba sin razón aparente. El sistema de comunicación del USS Azimuth siempre ha tenido esos fallos. Chasquidos, interferencias que aparecían sin motivo alguno. Quizás fuera el aislamiento acústico de la cabina, o tal vez alguna fluctuación en el campo electromagnético de la nave. O quizás simplemente ya era el momento. Todo en su interior se sentía demasiado antiguo para seguir funcionando. Mi nombre es Teniente Daniel Kessler, ingeniero jefe de esta misión. Si alguien está escuchando esto, significa que el sistema de archivos sigue intacto, o que alguien ha recuperado esta grabación después de que todo haya terminado. Sea cual sea el caso, espero que sirva de algo. No soy el oficial encargado de los registros. Esa responsabilidad recae sobre el capitán Rains, pero en estos momentos tiene asuntos más urgentes de los que ocuparse. Solo me pareció prudente empezar a documentar los acontecimientos, aunque no pase nada, aunque la misión transcurra según lo planeado. Pero algo dentro de mí me dice que eso no sucederá. Nuevo Perseo. Cuando vi por primera vez ese nombre en los registros de la flota, me resultó familiar. Pero no se trataba de un simple nombre. Fue una de las primeras colonias humanas fuera del sistema solar, establecida hace más de un siglo como un ambicioso y prometedor proyecto de expansión. Creció, prosperó, y luego, hace 5 años, desapareció, sin pedir ayuda, sin enviar una última transmisión. Solo silencio. La Unión Colonial debería haber enviado un equipo inmediatamente, pero siempre hay algo más prioritario, otro conflicto, otra misión que demanda atención. Así que nadie vino, nadie intentó comprender lo que había sucedido, o eso es lo que dicen, al menos. Sin embargo, hay rumores de que otras naves fueron enviadas antes, expediciones menores, sin registros oficiales. Ninguna regresó. Si esto es cierto, ¿por qué no se menciona en los archivos oficiales? ¿Por qué solo ahora el USS Azimuth ha recibido la orden de investigar? La única pista concreta que tenemos es una señal incompleta, detectada por una estación de escucha en los límites del espacio conocido. El mensaje era breve, sin metadatos, sin firma digital, solo una frase, traducida de un código binario fragmentado. No somos lo que éramos. Se catalogó como un error de transmisión, un artefacto de comunicación, una falla en los satélites, pero el error sigue registrado. Existe, y nadie ha sabido explicarlo. El USS Azimuth no es una nave de exploración avanzada. Es confiable, pero fue diseñada para misiones discretas. Reconocimiento, apoyo logístico, rescates de rutina. Encargos que nadie más quiere asumir. Su casco exhibe cicatrices de viejas operaciones, manchas oscuras donde la corrosión se asienta a pesar del mantenimiento constante. Si se toca la pared en el momento equivocado, se puede escuchar el metal dilatándose y crujiendo, como si la nave siguiera viva. No tenemos refuerzos militares. No contamos con la tecnología más avanzada. Si algo sale mal, estamos solos. La tripulación no habla de ello, pero todos lo sienten. Es una tensión difusa, una sensación latente de que estamos siguiendo rastros que fueron dejados atrás hace demasiado tiempo, como si estuviéramos intentando alcanzar algo que no desea ser encontrado. Y luego están los ecos. Desde que entramos en órbita alrededor de la colonia, los sistemas de comunicación han comenzado a captar señales extrañas. Nada coherente, nada claro. Solo fragmentos, voces distorsionadas, sin origen identificable. Según el protocolo, cualquier anomalía debe registrarse en los archivos, pero nadie ha mencionado nada. Tal vez porque, en el fondo, nadie quiere conocer la respuesta. Estamos a pocas horas del aterrizaje. Desde aquí,
todo podría ser solo un error en los sensores, o podría ser el comienzo de algo que nunca debió ser descubierto. Y no soy el único que lo siente. Nadie menciona la colonia, pero se nota en la forma en que evitan el tema, en la pausa antes de cada respuesta, en las miradas fugaces que intercambian cuando creen que nadie está observando. No es miedo, aún no, pero hay algo aquí, algo que no podemos nombrar, una incomodidad persistente, un murmullo de fondo que nadie sabe de dónde proviene. El USS Azimuth está cada vez más cerca de Nuevo Perseo. La órbita se ha estabilizado. Desde lo alto, la colonia parece completamente intacta. No hay signos de movimiento, ni respuesta a nuestros intentos de contacto. Pero algo sigue funcionando. Los sensores indican que los sistemas de soporte vital permanecen activos. Los generadores continúan operando. Las luces se encienden y apagan en su ciclo habitual, como si los colonos siguieran allí. Pero no hay cuerpos. No hay rastro de calor. No hay signos de respiración. El capitán Raines ordenó reducir la velocidad en cuanto cruzamos el perímetro de la colonia, sin explicación, sin justificaciones, y nadie pidió una. El instinto de supervivencia ya había tomado el control. Nos mantuvimos en una órbita baja y sobrevolamos primero el sector residencial. Desde las ventanas de la nave, el panorama era desconcertante. Calles ordenadas, estructuras sin daños visibles, terminales activas dentro de las casas, algunas puertas abiertas, como si alguien hubiera salido apurado. He visitado colonias abandonadas antes. Algunas fueron evacuadas con urgencia. Otras fueron destruidas por fallos técnicos o causas externas. Siempre hay señales, objetos tirados al azar, muebles caídos, vestigios de incendios. Aquí no hay nada de eso. La ciudad está preservada, intacta, como una fotografía de algo que debería estar vivo, pero no lo está. La ausencia de personas no parece un accidente, parece una decisión. Nada podía justificar lo que había visto. A Raines no le gustó en absoluto. Si es un error del sensor, es mejor que lo sepamos ahora y no después. Dudé antes de responder, porque en el fondo lo sabía. No fue un error. Solo después me di cuenta de que lo había dicho en voz alta. El silencio en el puente se volvió aún más denso. Nadie me contradijo. Lo único que rompía la quietud era el sonido del equipo en funcionamiento, llenando el espacio entre nosotros. Por un instante, me sentí ridículo. Tal vez sí había sido un error. Quizás mi mente había completado patrones inexistentes. Sin embargo, la sensación persistía, clavada dentro de mí como una astilla bajo la piel. El USS Azimuth continuó su descenso. Abajo, la luz del sol se reflejaba en los techos metálicos de las casas. Todo parecía normal, pero todo estaba mal. Lo último que registré antes de que la comunicación terminara fue un pequeño detalle, insignificante, pero imposible de ignorar. Uno de los relojes internos de la nave estaba fuera de sincronía. Apenas unos segundos, pero suficiente. El USS Azimuth descendió lentamente sobre la plataforma de aterrizaje principal de la colonia Nova Perseus. El impacto de los propulsores levantó una fina capa de polvo metálico que danzó en el aire antes de volver a posarse en el suelo, como si hubiera permanecido demasiado tiempo inerte. Afuera, la ciudad parecía congelada en el tiempo. Calles desiertas, edificios intactos, ventanas iluminadas por una luz tenue, algunas puertas entreabiertas, sin movimiento, sin sonido, sin señales de vida. En los primeros segundos después del aterrizaje, nadie habló. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era una espera. El protocolo exigía un escaneo inicial antes de cualquier salida, por lo que iniciamos una exploración térmica y espectral. No se detectó ningún cuerpo,
Ninguna señal térmica humana, ningún latido, ninguna respiración. El capitán Rains revisó los datos 2 veces antes de abrir el canal de comunicación. «No tiene sentido», murmuró Vázquez, el ingeniero de comunicaciones, mientras analizaba las señales locales. Su voz sonaba incierta. «Los sistemas siguen funcionando y las transmisiones permanecen activas». Mis dedos se cerraron alrededor de la consola. ¿Activas? No era posible. La colonia estaba vacía incluso antes de nuestra partida de la Tierra. Rains no titubeó. «Desembarco autorizado. Prepárense». La compuerta se abrió, liberando el sello de aire y permitiendo que el grupo principal saliera. El primer paso sobre el suelo trajo una sensación extraña, como si algo rechazara nuestra presencia. No era un choque térmico ni la diferencia de gravedad. Era algo más, algo intangible. Avanzamos hacia la estructura más cercana, la administración central de la colonia. El vestíbulo estaba limpio, demasiado. Los terminales parpadeaban, funcionando con normalidad. Sobre la mesa de recepción había un vaso. El líquido en su interior se había secado, dejando una costra oscura en el fondo. El polvo sobre los muebles era mínimo. Alguien había estado ahí recientemente, o debería haber estado. Bien, divídanse en parejas. Mantengan la comunicación abierta, ordenó el capitán. Las luces sobre nosotros parpadearon intermitentemente, oscilando entre momentos de claridad y sombras alargadas. Los sistemas de mantenimiento seguían activos. Eso me inquietaba más de lo que debería. ¿Quién mantenía todo en funcionamiento? En el tercer piso, una terminal encendida mostraba un mensaje en la pantalla. El monitor parpadeaba, esperando un comando. Autenticación requerida para el acceso. Última actualización, ayer. Mi pecho se contrajo. Vázquez se acercó. Leyó la información en silencio y luego me miró. Esto tiene que ser un error, pero yo sabía que no lo era. Afuera, la ciudad permanecía inmóvil. Edificios intactos. Un espacio detenido, como si estuviera esperando. Vázquez introdujo una secuencia de comandos. La terminal se desbloqueó. La pantalla se iluminó con un historial de transmisiones. Mensajes diarios, conversaciones administrativas, informes técnicos, sin interrupciones. Y entonces lo vimos. El más reciente había sido enviado esa misma mañana. El casco me pareció de repente demasiado ajustado contra la piel. Vázquez se volvió hacia mí, esperando que dijera algo, lo que fuera. Pero no había explicación posible. La tripulación se reunió alrededor de la pantalla, observando los registros. Rains pasó una mano por el rostro, con los ojos fijos en los datos. Era un hombre pragmático. Confiaba en los sistemas antes que en los instintos. Pero incluso él no podía negar lo evidente. Estos mensajes... Frunció el ceño. ¿Siguen activos? Vázquez desplazó la pantalla, analizando las entradas. Todo parecía normal. Informes sobre la fuente de energía, alertas de rutina, mensajes entre los colonos, como si nadie hubiera dejado de operar, como si Nova Perseus nunca hubiera sido abandonada. Pero estábamos allí, y la colonia estaba vacía. Fue entonces cuando la radio del USS Azimuth sonó. El sonido llegó bajo, distorsionado por la estática, como un ruido de fondo que casi pasaba desapercibido. Pero luego, por un instante, surgió algo más detrás de la interferencia. Un sonido lejano, un eco electrónico. Vázquez se alejó de la terminal, respirando hondo. Kessler. La vacilación en su voz me revolvió el estómago. Estaba mirando por la ventana. Me acerqué. Seguí su mirada. Afuera, entre los edificios vacíos de la colonia, algo se movió. Los sensores no registraron nada. No había señal térmica. No había presencia identificable.
pero algo estaba allí y nos estaba observando. El segundo equipo estaba encargado de verificar la infraestructura, prestando especial atención a los generadores y a las unidades de soporte vital. La idea de que hubieran funcionado sin mantenimiento durante 5 años resultaba, por sí misma, absurda. Fui asignado al ala residencial, y de todas las áreas, esa era la que más me inquietaba. Había algo perturbador en aquellos edificios donde la gente dormía, soñaba y vivía su rutina diaria. Todo aquello hacía que la situación se sintiera mucho más real. La disposición de las calles y las casas creaba la sensación de que en cualquier momento alguien podría salir por una puerta o asomarse a una ventana. Pero todo estaba vacío. Y había algo aún más inquietante. No existían señales de un éxodo masivo. No había maletas abandonadas, ni muebles removidos. No había indicios de prisa o caos. Mientras avanzábamos, los monitores, junto con los trajes de detección, captaban pequeñas variaciones de temperatura, pero nada significativo. En cambio, el silencio era absoluto. A bordo del USS siempre había algún ruido de fondo. El zumbido de los sistemas en funcionamiento, la vibración de la nave bajo nuestros pies. Pero ahí, nada, ni siquiera el viento. La ciudad no estaba muerta. Estaba suspendida en el tiempo. Después encontramos los terminales, y fue ahí cuando comprendimos que la situación era aún peor de lo que imaginábamos. Las pantallas se encendieron sin necesidad de reiniciarlas o forzarlas. Los mensajes aún estaban almacenados en los dispositivos, como si los sistemas hubieran sido utilizados recientemente, y lo habían sido. Los primeros registros parecían triviales. Reservas de autobuses turísticos, quejas sobre el clima artificial, discusiones sobre retrasos en el mantenimiento. Pero cuando revisamos las fechas, todo cambió. No eran archivos antiguos. Los mensajes no pertenecían a los colonos desaparecidos hacía 5 años. Habían sido enviados el día anterior. Revisé 3 veces antes de decir algo. Los registros indicaban solicitudes de provisiones, discusiones sobre reparaciones en los sistemas de ventilación, incluso recordatorios de cumpleaños. Uno de los miembros del equipo murmuró una maldición, mientras otro tecleaba frenéticamente, tratando de encontrar algún error en los servidores. Pero los datos eran claros. Las transmisiones estaban activas. Los colonos seguían comunicándose. El problema era que no había nadie allí para hacerlo. El comandante informó que los archivos administrativos confirmaban un flujo continuo de transmisiones, sin interrupciones en el último ciclo, como si todo estuviera funcionando a la perfección, como si nadie hubiera desaparecido. Mientras escuchábamos el informe, uno de los nuestros encontró algo dentro de una de las casas. Una nota escrita a mano en una hoja de papel que ya estaba comenzando a amarillar. No debemos tratar de entender, debemos aceptar. Hubo una pausa. Los documentos físicos eran raros en las colonias modernas. ¿Por qué alguien escribiría algo así? Tomé la nota, sintiendo la textura áspera del papel bajo mis dedos, sin firma, sin indicios de quién la había dejado ahí. Solo esas palabras, esperando ser leídas. En ese momento, sentí que algo había cambiado, como si hubiéramos cruzado un límite invisible. La tripulación, que antes trabajaba de forma metódica y enfocada, ahora vacilaba con cada movimiento. En los comunicadores, las respuestas llegaban con un segundo de retraso, como si las palabras tuvieran que atravesar algo nuevo, algo que antes no estaba allí. Las frases se cortaban a la mitad. Las voces sonaban distintas. Fue entonces cuando Koenig, el experto en seguridad, decidió probar una suposición. Si los registros estaban equivocados, quizás los sistemas de vigilancia ofrecerían algo más fiable. Accedió a los terminales y extrajo los últimos archivos.
Uno a uno, los videos aparecieron en las pantallas. Corredores vacíos, áreas de trabajo abandonadas, una cafetería iluminada por luces intermitentes. Y entonces nos dimos cuenta. Las imágenes estaban siendo captadas en tiempo real, pero no mostraban a nadie, ni siquiera a nosotros. Koenig giró la cámara de seguridad hacia nuestra posición. Miramos alrededor de la habitación y luego al monitor. Deberíamos estar ahí. El lente nos apuntaba directamente, pero la pantalla mostraba una sala vacía, como si nunca hubiéramos estado allí. Koenig se apartó de la terminal. Ninguna cámara estaba rota. No había errores en los servidores. La transmisión era en tiempo real, pero no estábamos en la grabación. El capitán nos llamó por el comunicador. El equipo del centro administrativo había encontrado algo peor. Informes técnicos firmados por ingenieros de la colonia, fechados el día anterior. Mencionaban una anomalía, sin detalles claros, sin explicaciones concretas, solo una descripción vaga, demasiado cautelosa, como si incluso los propios colonos evitaran hablar de ello. La última entrada tenía una anotación al pie de página. No cuestiones, solo registra. El silencio en la habitación se volvió opresivo. La ciudad ya no era un misterio por resolver. Ahora parecía una trampa. Koenig no aceptó eso. Forzó más comandos, accedió a otras cámaras, buscó cualquier señal que explicara lo que estábamos viendo. Pero siempre era lo mismo. Habitaciones vacías, corredores desiertos. Entonces Vázquez contuvo el aliento a mi lado. Sus ojos estaban fijos en uno de los monitores. ¿Hay alguien allí? Seguí su mirada. La cámara que cubría la entrada de la colonia mostraba un gran espacio iluminado por el sistema de energía auxiliar. Al principio, nada parecía fuera de lugar, hasta que lo vi. Una sombra se movía entre los edificios, pequeña, distante. Oscilaba entre los postes de iluminación, como si nos estuviera observando. Mi respiración se atascó en el casco. Eso no puede ser uno de los nuestros, ¿verdad? La voz de Vázquez salió baja, casi vacilante. Koenig amplió la imagen. Fuera lo que fuera, no debería estar ahí. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. No vino de los comunicadores, no salió de los altavoces. Era algo más profundo. Una vibración que parecía emanar de la misma estructura de la colonia. Y luego, en un instante, los Kovacs desaparecieron. La puerta era un bloque sólido de metal negro, sin bisagras visibles ni ninguna interfaz de apertura discernible. Solo una delgada línea roja se destacaba en su superficie oscura, pulsando con un ritmo irregular, como si reaccionara a nuestra presencia. Ninguno de los mapas de la colonia indicaba la existencia de ese espacio. No figuraba en los registros, ni en los planos estructurales que justificaran la presencia de aquella cámara. El capitán dudó, evaluando la anomalía ante nosotros. Hasta ese momento, todo lo que habíamos encontrado en esta colonia perdida desafiaba la lógica. Pero esto era diferente. Su sola presencia provocaba una inquietud profunda, una sensación de estar frente a algo que no debía tocarse. La habitación se abrió sin previo aviso. No hubo ninguna orden, ninguna acción o mecanismo visible que justificara el movimiento. La línea roja se expandió hacia los lados y la estructura se deslizó dentro de la pared, revelando un espacio tan oscuro que parecía absorber la luz. Nuestros cascos ajustaron la compensación visual, y en medio de esa penumbra, la oscuridad se disipó lo suficiente como para revelar su contenido. Un columpio. No era una máquina, no era una terminal, solo un columpio solitario, oscilando en el centro de la cámara, suspendido del techo por cadenas corroídas. La idea de encontrar algo así, en medio de una instalación científica, hizo que el silencio se volviera aún más denso. No había ventanas, ni corrientes de aire.
nada que explicara el movimiento del objeto. Y sin embargo, se movía. Nadie se acercó de inmediato. Nos quedamos allí, observando aquella escena absurda, esperando que algo se explicara por sí mismo. Pero lo único que continuaba moviéndose era el columpio, que oscilaba suavemente en el silencio absoluto de la habitación. El capitán activó el escáner ambiental de su dispositivo de muñeca. Las lecturas se distorsionaron. Algo en la densidad del aire no era normal. Los valores fluctuaban como si la propia habitación estuviera oscilando entre diferentes estados. Había gravedad en su interior, pero no era uniforme. El escáner detectó fluctuaciones inexplicables, como si el espacio en sí fuera inestable. Drexler fue el primero en romper la vacilación colectiva y avanzar. Sus movimientos eran cautelosos, pero la tensión era visible en cada paso. Sus ojos no se apartaban del columpio, como si fuera imposible ignorarlo, como si de alguna manera exigiera atención. Se detuvo a pocos centímetros del objeto, levantó una mano enguantada y extendió los dedos para tocar la cadena. En el instante en que lo hizo, algo ocurrió. Las lecturas de los trajes se dispararon. Los indicadores de gravedad parpadearon en un frenesí caótico. Drexler se apartó de inmediato, como si hubiera recibido una descarga. Pero no hubo sonido. Ninguna luz parpadeó. No hubo desplazamiento del aire. Y aún así, todos lo sentimos. Una alteración repentina en el entorno. Una presión sin un origen claro. Algo que resonó dentro del pecho, pero sin una causa física. «Eso no puede estar bien», murmuró, su voz amortiguada por el comunicador del casco. Miró sus propias manos, girándolas como si esperara encontrar algún cambio. El columpio se detuvo. No gradualmente, como lo haría cualquier objeto físico, sino de golpe, en un solo instante. Como si nunca se hubiera movido. Como si, ahora que había sido tocado, su función se hubiera cumplido. Y entonces, un nuevo sonido llenó nuestros comunicadores. Cada uno de nosotros fue llamado por su nombre, uno por uno. La voz provenía del interior de la habitación, pero allí no había ningún transmisor, ninguna señal externa, ninguna fuente. Era nuestra propia frecuencia, nuestros comunicadores repitiéndonos nuestros propios nombres. Nadie se movió, nadie dijo nada. El silencio que llegó después no fue un silencio real, fue un vacío esperando ser llenado. La grabación continuó. La atmósfera dentro de la sala de comando era sofocante, cada respiración contenida más que la anterior. El pequeño monitor parpadeaba a un ritmo inconstante, procesando los últimos fragmentos de transmisión. El silencio parecía una entidad propia, acumulándose entre nosotros, algo que presionaba sin necesidad de emitir sonido alguno. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, pero en el reflejo de la exhibición negra del casco de Graham podía ver mi propio rostro pálido. Permanecía inmóvil, apoyado contra la pared, el cuerpo rígido como si su propia inmovilidad pudiera volverlo invisible. Nadie entendía lo que habíamos presenciado. Quizás porque no había nada que entender, solo aceptar. Cuando el archivo se completó, la terminal emitió un sonido amortiguado. Y entonces comenzó la voz, sin distorsiones, sin interferencia, pero también sin vida. Era un tono neutral, sin urgencia, sin emoción, como si simplemente repitiera algo que ya había sido dicho incontables veces antes. Un poema, recitado con una precisión quirúrgica, demasiado perfecto para ser un error de transmisión. La serenidad de la voz era lo más inquietante. En el antiguo equilibrio del jardín, subo a los cielos en un aliento infinito. De la colonia, los deseos nacen sin la necesidad de soñar. Pero cuando regreso, vacío me encuentro, porque en el equilibrio
fue mi hallazgo. Las palabras no solo fueron escuchadas, se hicieron eco dentro de nosotros. Una sensación intensa, eléctrica, como si algo se deslizara bajo la piel, acompasado con la cadencia de la voz. No era solo sonido, era algo más profundo. El último verso llegó cargado de algo indescriptible, algo definitivo, algo que, de alguna manera, sabíamos que siempre había estado allí. Mi alma entregada sin dudarlo, a un mundo que nunca me dejará ir,